A ver, les pedí una Biblia de estudio. Les pedí una Biblia de estudio. Yo necesito que tengan una Biblia de estudio. ¿Sí? Que se la consigan, que pregúntenle al hermano Jesús dónde la pueden adquirir. ¿Sí? ¿Qué versión es? Ajá. Bueno, una Biblia de estudio. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Por qué la Biblia de estudio? Por ejemplo, esta que les enseñé, Plenitud, ¿sí? Trae referencias en hebreo, en griego, y les va a ayudar, ¿sí? Trae referencias en la parte de abajo, ¿verdad? Que les ayuda a poder expandir más su conocimiento, ¿sí? Y por ejemplo, los jóvenes que nos estamos metidos en las páginas, en todo lo que tiene que ver la tecnología, que les hagan favor los jóvenes de meterles en su celular varias versiones bíblicas, para que se documenten con varias versiones bíblicas, ¿sí? Entonces hay muchas páginas donde vienen completas de estudio. Hay una página que se escribe Sword, S-W-O-R-D, Sword, que se llama Espada Electrónica, ¿sí? Pueden bajar esa aplicación a su celular y ahí viene concordancias, ahí vienen diccionarios bíblicos. Ya, si uno no quiere estudiar es porque ya uno ya no quiere. Pero hay mucha tecnología ahorita, ¿sí? Bueno, ¿qué dices ahí? Efesios 4:11 al 15. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Efesios 4:11 al 15. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para que la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento, de doctrina por estratagema de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error. Bueno, ¿hasta dónde le dices? 14, falta uno. 14, 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Bueno, a ver, vemos despacio textos con contextos. Así es como se lee la Biblia. Nunca se ve la Biblia si no hay textos con contextos, ¿sí? Bueno, entonces, dice el 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los que están en contra de los ministerios, yo siempre les digo, arránquenle esta hoja porque va en contra de sus intereses. ¿Sí? Pero el Señor instituyó 5 ministerios primarios. Esto lo vamos a ver con calma. Una cosa son ministerios primarios. Primero, pues, ¿sí? Estos son ministerios. Es que ya llegó el ministerio de la alabanza. Está mal enfocado, pues, mal dicho. Pues hasta puede decir, ya llegó el servicio de la alabanza, ya de arte, etc. Pero estos son ministerios primarios, primero. 5 ministerios instituyó el Padre. Jesús. Porque el Padre, después lo vamos a ver en Romanos, ¿verdad? Ahí está los dones de servicio. Eso los instituyó Padre Yahweh. Amén. ¿Sí? Y los dones del Espíritu Santo. Todos son diferentes. Ahorita vamos a ver los 5 ministerios primarios. Entonces, si en una iglesia, congregación, que ya me cansé de decirles que no se dice templo, ya me cansé de decirles que no se dice templo, ya me cansé, por favor, no hagan eso. El libro de Hechos dice que el templo somos nosotros. ¿Sí? Dice, y yo quise hacer
significado. Tú le puedes decir iglesia, que los que vienen de afuera, los que se reúnen, ¿sí? Le puedes decir congregación. O no sé cómo tú le quieras decir, pero no se dice templo. ¿Sí? Eso te quedó, ya se quedó, vamos, más cuando nos vemos en provincia. Yo me acuerdo que una vez que fui allá en un lugar, ¿verdad? Tomé el autobús, todo, le dije, me baja aquí en la congregación del pastor fulano tal, y me dice, ¿qué? ¿Quién? Le dije, me baja en la iglesia fulano, aquí la única iglesia es la iglesia católica romana. No sé dónde se queda allá. El pastor fulano tal, es el templo. Estoy hablando de una persona de afuera, porque nosotros llevamos ese lenguaje y nosotros les enseñamos mal enseñado, ¿sí? Entonces, aprendamos lo que, como dice la palabra, ¿sí? Ahora dice aquí, Él instituyó, Jesús instituyó 5 ministerios. Si en la iglesia no hay lo que hoy vamos a ver, ¿qué es un apóstol? Si en una iglesia no hay un ministerio profético, no hay un ministerio evangelístico, no hay un ministerio pastoral, iglesias con un solo pastor, 20, 30, 15 años, 50 años con un solo pastor. No es así, amados pastores y siervos que me ven. ¿Cómo va a capacitar a los demás pastores? ¿Cómo se van a ir los demás pastores? ¿Cómo van a salir los demás profetas? ¿Cómo van a salir los demás? Lo que aquí estamos viendo. Si no los hay en una iglesia. Entonces la iglesia, si nada más hay un pastor, se convierte en una iglesia pastoral. Donde no hay los demás ministerios. Cuando están todos los ministerios ensamblados, el amado pastor ya no es el todólogo, ya no es el que se posesiona del púlpito. Ya viene el ministerio profético y le dije, pastor, fíjese que el Señor me dijo esto, me enseñó que, pastor, fíjese que esto... Vamos a hablarle al ministerio del maestro. Venga, mire, el profeta me trajo esto, ¿ves esto que trajo el profeta? Se va el maestro con el profeta. ¿Qué fue lo que te entregó Dios? Esto. A ver, Biblia. No es que a mí me lo entregó. Todo tiene que estar aquí. Pero nuestros amados profetas no tienen Biblia. No corren muchos Biblina por las venas. No sé cómo van una profecía, porque no es palabra profética. La palabra profética más segura es la Biblia. Es una profecía. Entonces, el maestro, el didáctico, importantísimo. Oiga, pastor, usted dijo esto en el púlpito. ¿Y qué? Pastor, ¿nos podemos sentar? Lo que usted dijo es antibíblico. No, pues ya. Me quieren destruir la iglesia. No es eso. Ahí aplica que nadie se lleva la gloria más que nuestro Dios Padre, el Rey Jesús. Entonces todos somos un cuerpo. Todos somos un cuerpo. Un equipo. Nosotros no nos mandamos solos. Nosotros no instituimos las cosas. Nosotros no, jamás, nunca. Aquí está el equipo que luego les digo, a ver, díganme, ayúdenme. Yo no me mando sola. O le hablo al pastor Daniel de la Alianza, pastor, fíjese que así, pastor, estamos, ¿cómo seguimos esto? ¿Cómo ve usted? Me entregaron esta profecía, ¿usted qué ve? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que Dios quiere? Eso es lo importante. Dios es un Dios de orden. Nosotros hacemos el desorden, pero Dios es un Dios. Bueno, los que trabajan en el magisterio no me lo dejarán mentir, o en otras corporaciones que tienen sus jefes inmediatos. Yo conocí hace muchos años al comandante de tránsito. Hace muchísimos años lo conocí. Para mí es una persona, no voy a decir el nombre porque es conocido,
es una persona para mí educadísima y muy tratable. Sí, su familia, todos, pues conocen la Biblia. Y no porque tengamos, ¿a qué voy con esto? No porque tengamos un puesto, al contrario, entre más arriba, mayor humildad. Entre más arriba, mayor humildad. Eso grábenselo aquí, donde sea. Entonces, dice aquí, los 5 ministerios son para perfeccionar a los santos, según la Reina Valera 1960. A fin de perfeccionar, ¿qué significa perfeccionar en el griego? A ver, ¿quién trae? ¿Quién significa perfeccionar? Es pulir, ¿no? Perfeccionar. A ver, ¿quién trae su Biblia? A ver, Cari, léemelo, Cari. Aquí está, perfeccionar. Catecismo. Ajá. Adecuar, preparar, entrenar, perfeccionar, calificar plenamente para el servicio. En el lenguaje clásico la palabra se aplica a la colocación de un hueso durante una cirugía. El gran médico está haciendo ahora todos los ajustes necesarios a fin de que la iglesia no quede desconjuntada. Muy bien. ¿Ya vieron cómo la Biblia de estudio nos ayuda mucho? Bueno, entonces, otra vez repitámoslo, Cari. Díselo en tus propias palabras. ¿Qué significa la palabra perfeccionar? ¿Qué es el deber de los 5 ministerios? Pues es adiestrarnos de tal manera que hagamos las cosas bien. Y si no están los 5 ministerios según leíste, ¿cómo está la iglesia, la congregación? Descoyuntada. El vasito por allá, el ojito por allá, el oído por allá. No sé si nos estamos explicando. Sí. El cuerpo de Jesucristo está descoyuntado o desmembrado. Entonces tú llegas a X congregación, un ejemplo, donde nada más está el pastor, que es una iglesia pastoral, o está el pastor y los evangelistas. Y llega un ministerio profético y lo chutan, lo patean. Aquí estamos bien, aquí como estamos, nuestro reinito está en paz. ¿Sí? Sí. O llegas a otro lugar donde nada más está el maestro y no admite a nadie más. Igual, aquí estamos bien, pero eso estamos viendo aquí, perfeccionar. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice, tiene que haber los 5 ministerios. ¿Sí? Tiene que haber. Y para eso hay que capacitarlos, porque si los hay, están adentro, pero están durmiendo, no los avivan, no los toman en cuenta, o se levantan por ahí, yo tengo una profecía. No, que profecía ni que nada, sáquese de aquí porque ese es bien carnal, ese ve demonios donde quiera, etcétera. Y no dejan que florezca el ministerio profético, ¿no? Lo tienen ahí. Yo recuerdo hace muchos años, por eso doy estas clases. Llegué a un congreso y estaba todo bien avivado y yo vi en el piso un feto. Y los mismos que estaban ahí lo estaban pisando hasta que lo mataron. Y yo estaba viendo y yo dije, ¿qué es eso? ¿Por qué están haciendo eso? Y escuché una voz que me dijo, esos son mis ministerios. Mis propios hijos los matan. No los dejan hacer. Y entonces escuché que me dijo el Señor, por eso tú los vas a capacitar y los vas a enseñar. Para que ellos puedan surgir. Pero si nosotros los pastores, ¿verdad? No hacemos esto, jamás, nunca se va a dar. Entonces, ¿qué tiene que haber? Un ejemplo, el amado profeta se va de esa iglesia a otra iglesia, a otra iglesia, a otra iglesia, y se convierte en un profeta silvestre. Eso significa el profeta silvestre que anda de para acá, para allá, porque él sigue recibiendo, porque decía, el profeta, ¿verdad? Que decía, no puedo callarme.
O otro ejemplo, el maestro se empieza a checar. Lo que están enseñando es herejía. Lo que están enseñando es una secta. Se están convirtiendo. Yo le tengo mucho miedo a las sectas porque salí de una. Terror le tengo a las sectas. Entonces me empiezo a dar cuenta, eso que enseñaron o eso que dijeron es de una secta. Cuando empiezan a manipular y agarran la palabra para manipular, se convierte en una secta. Y hay que tenerle muchísimo cuidado, porque todo es por convicción. Ese es el evangelio, por eso es bien hermoso el evangelio, las buenas noticias, porque todo lo que hacemos lo hacemos por convicción. Estoy convencido, yo estoy convencido de que este es el camino, la verdad y la vida. Yo estoy convencido de que estoy sirviendo en esto porque estoy convencido, porque lo sé, porque así es. Nadie me está presionando, no siento presión, estoy convencido. ¿Sí? Entonces, es muy importante que veamos esto. ¿Se está quedando claro? Bueno, Efesios 4:11. Dios habla hoy, versión Dios habla hoy. Y él mismo concedió a unos apóstoles, ya lo leímos, pero lo estamos viendo en esta versión. Él concedió a unos ser apóstoles, profetas, a otros anunciar el evangelio, a otros pastores y maestros, según la versión Dios habla hoy. Bueno, la versión Nueva Traducción Viviente, NTV, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para llevar a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Sí? Entonces, los 5 ministerios primarios, dice aquí, que tienen la responsabilidad de preparar. Ejemplo, los evangelistas. Si yo voy a enseñar evangelismo, es porque yo soy un evangelista. No puedo enseñar algo que yo no sea. Si yo voy a enseñar la materia de maestro, tengo que ser maestro. Si yo voy a enseñar la materia del profeta, pues tengo que ser profeta. ¿Cómo voy a enseñar algo que yo no soy? O que no estoy preparada en esa rama para poderlo explicar más. ¿Sí? Porque ahí tiene la responsabilidad, dice ahí. Entonces, un ejemplo, Dios nos dice, es que tú eres profeta. Ah, Dios dijo que soy profeta, viva la felicidad, jajajaja. 1 año, 2 años, 10 años, 20 años. Y nunca dio frutos. De acuerdo a lo que Dios le asignó, no dio frutos. De eso estamos hablando ahorita. ¿Sí? Nunca me preparé en esa rama. Yo luego les digo, ahí están a los jóvenes que les digo, ya no me pueden decir que no pueden estudiar, porque la tecnología está tan avanzada que hasta por línea se puede estudiar. No puedo decir, es que no tengo tiempo, es que no podemos decir eso. Ya ahorita ya no se puede decir eso. ¿Sí? Entonces dice aquí, por eso ustedes han escuchado que dice, no viene Jesús porque la novia no está preparada. La novia no está preparada. La novia no está preparada. ¿Por qué no está preparada la novia? Porque los 5 ministerios no la han preparado. Ah, la culpa es del pastor. No, señores, la culpa no es del pastor. La culpa es de los 5 ministerios. Estamos aprendiendo hoy. Porque el pastor nos enseña en su área pastoral. ¿Y los demás ministerios? ¿Y a dónde y cómo? ¿Verdad? Pero ahorita ese es el problema a nivel, yo creo, general. A nivel general es un problema grave. Así es lo que estamos viendo ahorita. ¿Sí? Por eso papá Dios dice que el Espíritu Santo siempre nos lleva donde nos quiere llevar, ¿verdad? Y nosotros nada más debemos de ser, ¿qué? Obedientes. ¿Qué debemos de ser? Obedientes. Dios habla hoy. 4:13. Hasta que todos lleguemos a estar unidos. Entonces la unidad no se va a lograr hasta que los 5 ministerios no enseñen. No se va a lograr la unidad. Ejemplo, los amados pastores que ya han tomado estas clases,
ya se van con eso en sus pensamientos. Hay que adiestrar al liderazgo. Vamos a enseñarle los 5 ministerios al liderazgo. Los vamos a capacitar y todos vamos a caminar unidos. Ejemplo, 2, 3 evangelistas por acá. Pero es que yo no soy evangelista. Usted va a ser evangelista. Yo no soy evangelista, yo como que me gusta dar profecía. Ah, profecía aquí. Aquí los otros. Y empieza a ver quiénes son según su talento que Dios les dio. ¿Sí? Aquí es lo que estamos viendo ahorita. Para que todos lleguemos a estar Unidos. Yo siempre les decía, cuando yo empecé en el ministerio profético y yo iba a congresos proféticos, me sentía como pez en el agua. Yo decía, aquí estamos todos los bolos de locos. Que todos veían visiones. Y bueno, yo la primera vez me súper asusté. Porque estábamos en la alabanza y estaban pensando, yo tengo la espada. Dije, no, este me va a dejar sin cabeza. Yo tengo la espada. Y se movía así, hermano. Yo tengo la espada, decía. Y yo, Dios, como casi un loco. Me va a dejar sin cabeza. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros nos identificamos, pues ahí nos gusta estar. Por eso dice estar unidos. Todo el cuerpo de Jesús está unidos. ¿Verdad? Unidos. Bueno. 4:14, nueva traducción viviente, dice, entonces ya no seremos inmaduros. Cuando ya se haya capacitado el cuerpo de Jesús en los 5 ministerios, dice ahí, ya no seremos inmaduros, como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. ¿sí? Ya no. Por ejemplo, ustedes que están empezando una nueva obra. No es casualidad estas clases, no son casualidades. No. Porque ustedes tienen esos ministerios. ¿Sí? Moverse de acuerdo a lo que son. Nunca jamás pelearse con el otro. No puede haber, cada uno de nosotros tenemos un ministerio. Tenemos diferentes dones, tenemos diferentes talentos. Aportar nuestro granito cada quien. ¿Sí? Es que, hermano, yo considero, ay, esa hermana o ese hermano siempre se siente. No es que se sienta eso, sino que es lo que él es. Aunque a los demás les caiga mal. Entonces todos tenemos una capacidad que Dios nos dio. Y de acuerdo a esa capacidad, nosotros debemos de darla al cuerpo. De Cristo. Aquí dice, para que ya no seamos. Para que ya no seamos, dicen las muchachas, tenemos 4 años, 5 años somos nuevos. Yo salidita de los testigos de Jehová, al mes ya estaba sirviendo en el área de los niños. ¿Sí? Gracias a Dios que Dios me tomó, que yo nunca le he dicho que no. Sí, he sufrido decepciones, etcétera, pero me ha ayudado a madurar, a crecer, a seguir. O muchos decimos, es que yo trabajo y no puedo. Pues todos trabajamos, porque ahí está Jesús cuando nos escogió, todos trabajaban. Y les decía, deja eso y sígueme. Yo toda la vida lo trabajé. Y daba clases y trabajaba. Y llegaba y iba y súper ocupadísima, pero el Señor no me decía hasta que me dijo, ya te vas a dedicar el tiempo completo. Y yo no quería dejar de trabajar. Porque yo siempre decía, a mí no me van a mantener. Yo siempre lo dije. A mí no me van a mantener, porque yo ya pasé por esos pastores abusivos. Yo decía que de la prosperidad y te despelucan todo y te dejan sin nada. Y yo dije, no, yo estoy en contra de eso. Yo no, a mí no me van a mantener. Yo siempre dije. Hasta que papá Dios me dijo, ya, de tiempo completo, pero estoy hablando después de 20 años, ya de servir, ¿sí? Pero tenemos chance, dice aquí 4:15, en cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta que nos parezcamos más y más a Cristo. Entonces, la misión de los 5 ministerios es madurar a la congregación, parecernos a quién? A Cristo.
¿Crecer en qué? En amor, en verdad, en amor, en verdad. Crecer. Dice, los 5 ministerios primarios los da Jesucristo. La finalidad es capacitar al cuerpo de Jesucristo a través de la función de estos ministerios primarios. A través de la función de este ministerio primario. Yo recuerdo cuando empecé, ¿verdad? Que ya llevaba 2, 3 años sirviendo y me pateaban de aquí, me pateaban de allá, me pateaban de todos los lados. Y yo estaba despuntando en el ministerio profético. Pero surgió envidia, celos, pero no había alguien que me dijera, le vamos a enseñar. Yo recuerdo que un pastor dijo, cuando nos mandó a un congreso profético, que él nos mandó el pastor conmigo. Y regresamos a rendirle cuentas. Dice, ¿qué fue lo que pasó? Pues nomás ungieron a Irma como profeta. ¡Ah, no! Yo no quiero, yo le pedí a Dios un profeta varón, no una profeta vieja. Así que yo no te reconozco como profeta. Intercesora sí, pero profeta no. Era un maestro muy conocido en Toluca. Y no le echó la culpa, pero su misión era, a ver, ven, te voy a enseñar. Porque él era un profeta conocido, grande de edad y maestro. Te voy a enseñarte. Esa es nuestra misión, eso que estamos viendo ahorita. ¿Sí? Que no haya envidia, que no haya celos. Hasta que papá Dios me dijo, te voy a mandar a una escuela. Pues sí. Yo ya me quería regresar con los testigos. Yo decía, al menos allá estoy bien, yo así decía, porque pues allá nacimos, pues me querían, pues nos querían a todos. Yo la verdad no tengo por qué decir que me trataron mal porque no es cierto. Ahí cuando yo estuve no conocen lo que es división, ahí no conocen lo que es envidia, ahí cada quien tiene sus asignaturas. Yo no viví pues esas cosas que he visto en el cristianismo, yo no lo viví. Al anciano que es como pastor se le considera el wow, un ejemplo a seguir. Yo jamás no puedo hablar cosas que no sean pues. Yo viví mi niñez hermosísima en los testigos. Con mucho amor, con mucho cariño, los misioneros se quedaban en mi casa. Entonces, por eso yo, ¿para cuándo hubiera salido? Jamás, nunca. ¿Sí? Entonces, cuando papá Dios me dijo, te voy a mandar a estudiar, no había de otra. O me regreso con los testigos, o me enseñan aquí, o qué hacemos. ¿Sí? Entonces, los 5 ministerios, empezamos, apóstol. Un apóstol es el que significa enviado. Jesús envió a sus 12 discípulos. Eso es un apóstol. Apostolis, enviado. ¿Ves a un misionero? ¿Qué es un misionero? ¿Qué función está haciendo un misionero? Estamos hablando de funciones primarias. Esa es la función apostólica. ¿Sí? Mensaje divino. Esto es lo que hace un misionero. Es un enviado. El Señor los mandó. Vayan. Aquí dice, vayan. Y les dio poder y autoridad sobre los demonios para sanar enfermos. Toda la persona que es enviada a cierto lugar es una persona con una unción apostólica. ¿Qué estamos haciendo aquí? Trayendo una unción apostólica. Ajá. ¿Ustedes qué están haciendo cuando van allá? ¿Dónde van? Llevando una unción apostólica. ¿Sí? No como luego se ha malentendido, ¿verdad? Que hay mucha apostolitis donde quiera, ¿verdad? Ya llegó el ultra reverendo apóstol no sé qué. Yo no estoy en contra, yo no estoy en nada más que hay que centrarnos y hay que saber cuál es nuestra función. No. Nada más hay que centrarnos. Entonces lo que ustedes hacen, otros les llaman evangelismo, pero no hay que enredar las cosas porque ahorita vamos a entender cuál es la unción apostólica. ¿Qué es lo que hace la unción apostólica? ¿Sí? El apóstol Pablo dijo, conforme la gracia que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento. Otro edifique sobre él
pero cada uno tenga cuidado cómo edifica. Entonces, Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, ¿sí? Llegaba a los lugares, dice, y ponía un fundamento. ¿Aquí qué fundamento se está poniendo? Hablando de los 5 ministerios. Ustedes que van a donde van, a la misión que van, ¿sí? ¿Qué fundamento están poniendo? Pues una doctrina que cristocéntrica. ¿Qué les van a poner? Hablar del Evangelio. Buenas noticias. Cuando oran por sanidad, cuando oran por liberación. ¿Qué fundamentos? Eso lo hace una noción apostólica. ¿Sí? Muchos van aquí, van allá. ¡Ay, qué flojera! ¡Ay, mira, Mircea! ¡Ay, nadie nos quiere! ¡Ay, pues ahorita vamos a ver quién quiere a los apóstoles! Nadie. Es lo que vamos a ver ahorita. Yo, la verdad, yo digo, a ver, captemos el mensaje, ¿no? Jesús dijo, donde no te reciban, sacude tus pies. y retírate, pero tienes que seguir, vete aquí, ve allá, ve acá. Ese es un privilegiazo que ustedes tienen, la verdad, es un privilegio. Porque no están sentados, porque están dando frutos. Eso es un privilegio. ¿Sí? Llevar el evangelio. ¿O no es un privilegio? Pero dice aquí, los demás miren cómo edifican, ¿eh? Ay, es que nos vinieron a enseñar que eso, los demás miren cómo sobreedifican. Y aquí está el ministerio profético, ¿verdad? Nos dan una profecía y es que a mí me dijeron, a ver, hermano, por Dios siempre les digo, mejor grábenlo, porque luego inventamos cada cosa. No, es que a mí me dijo, no, y dije así, sí, a mí me dijo, bueno, yo sí lo entendí. Ah, bueno, usted lo entendió así, pero yo no le dije así, ¿sí? Entonces los demás miren cómo van a edificar encima, ¿sí? Esta versión, Nueva Biblia Viva, dice ahí, Dios en su bondad me enseñó cómo edificar con pericia. Yo puse los cimientos y otro Edificó encima. yo puse los cimientos. Ejemplo, ustedes como equipo que van a estrategias. Se inventó todo. Hoy vamos a enseñar esto. Hoy nos vamos a ir a visitar a la familia esta. Hoy vamos a hacer esto. ¿Sí? Empieza a ver, dice aquí. Miren con pericia, con sabiduría, con estrategia, cómo poner fundamentos. Porque eso es lo que ustedes están poniendo, ¿eh? Fundamentos. Fundamentos. ¿Sí? Y esa es una unción apostólica. No es pastoral, no es evangelística, no es magisterial. ¿Sí? Es una unción apostólica. Siempre que salgamos a otros lugares, siempre que llevemos el evangelio a otros lugares, siempre que estudiamos, abramos una obra, es una unción apostólica. Llegará el día en que les digan apóstol, y si no les dicen apóstol, no hay ningún problema, ¿eh? Pero están haciendo esa función. Son misioneros, es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo, la unción apostólica. Dios habla hoy. Yo fui maestro albañil, dice ahí, al cual Dios en su bondad encargó poner los fundamentos, y otro está construyendo Sobre ellos. Les pongo varias versiones para que se amplíen más. ¿Sí? Ahí se dice albañil, en el otro se dice arquitecto. Esta es la misión que hacen. ¿Sí? Entonces, ¿poner qué? Fundamentos. Bueno, ¿cuáles son los fundamentos, Rocío? Empezamos. Dime algún fundamento cristocéntrico en la Biblia. ¿Lo buscas más ahí? Para que me lo leas. Dime un fundamento en la Biblia. Aquí sale el... Asienta doctrina, establece cimientos, fundamenta la fe. Como la gracia de Dios. La gracia es un fundamento.
Bueno, por favor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe Despacito, Fabi. en Dios. Despacito, Fabi. Primero dime un fundamento. Ya dijiste arrepentimiento, Obras muertas. obras muertas, síguele, Y Fabi. fe en Dios. Fe, síguele. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Bueno, esa es nuestra doctrina. Cristo céntrica. ¿Sí? Entonces, toda unción apostólica va y asienta doctrina. Repito lo mismo, lo que ustedes están haciendo. No sé ahorita qué están enseñando o qué llevan, pero llevan la salvación. ¿Sí? Puedes llevar la doctrina del arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento, Cari? En el original. Cambio de dirección, cambio de mente, metanoia. ¿Sí? Cambio de dirección, cambio de mente. ¿Eso es qué? Arrepentimiento. Pero el arrepentimiento solo se ve a través de los frutos. Por eso dice hacer frutos dignos. Si no, no puede haber arrepentimiento. Cambio de vuelta, cambio de dirección. ¿Sí? Entonces, esta es una doctrina. Arrepentimiento. Entonces, la unción apostólica tiene que saber muy bien las bases doctrinales. Poner fundamentos. Exactamente. La gracia. ¿Sí? Si uno no sabe fundamentar el fundamento de la gracia, se puede convertir en un libertinaje. ¿Sí? Hay que saber muy bien el fundamento de la gracia, el fundamento de la salvación. ¿Sí? Que unos dicen que la salvación se pierde, otros dicen que la salvación no se pierde, y hay unas peleas tremendísimas, ¿sí? Como yo tengo alumnos metodistas, bautistas, presbiterianos, luego no se anden peleando entre ustedes. Nosotros tenemos una sola doctrina que es cristocéntrica. ¿Sí? Y no tiene por qué haber pelea. Eso te lo da el convencimiento. Tú estás convencido si eres salvo o no. Cada uno de nosotros está convencido. ¿Cómo voy a estar en pecado y voy a decir que soy salvo y siempre salvo? No. Ya me fui a la doctrina católica romana. O sea, que esto es que uno sabe. Pero hay que tener cuidado de cómo poner esta base doctrinal de la gracia. ¿Sí? De la fe. ¿Cuántos tipos de fe hay? ¿Sí? Dice la Biblia, hay una fe fingida. Hay poca fe. Hay mucha fe. Tipos de Y al bautismos. último no hay fe. ¿Cuántos bautismos hay? ¿Sí? Todas estas cosas se tienen que saber. Por eso la unción apostólica es una unción que tiene que estar preparada en todo eso, que es lo que estamos aprendiendo ahorita. ¿Sí? Entonces, asienta. Por ejemplo, todos tenemos que estar enseñando ahorita el libro de Apocalipsis o Revelación. Porque son los acontecimientos que estamos viviendo ahorita. ¿Cómo va a surgir el anticristo? ¿Dónde está el anticristo? ¿Cuándo viene el arrebatamiento? ¿Se sabe o no se sabe que viene el arrebatamiento? ¿Cuáles son las señales? Todas esas cosas. ¿Pero eso quién lo hace? ¿Una unción qué? No, pastoral. O sea, lo siento mucho, amados pastores, pero esto lo enseña una unción apostólica. ¿Sí? Entonces, ¿qué? ¿Es malo que los pastores enseñen? No es malo, al contrario. ¿Sí? Pero nosotros los pastores nos tenemos que unificar con los demás ministerios y hacer un equipo. ¿Sí? ¿Está quedando claro eso? Dice, el ministerio apostólico sabe que debe poner fundamentos cristocéntricos para poder alcanzar la madurez. Es que no es posible. No es posible. A mí me ha tocado ir a lugares donde no saben ni la A.
bíblicamente hablando. Es que no puede ser posible. Y ya tienen 20, 30 años en el cristianismo, 50 años en el cristianismo. Entonces, no, quiere decir que no ha habido una unción, ¿qué? Apostólica. Muchas veces el pastor no se da cuenta que tiene una unción apostólica y que está fluyendo en esa unción desde cuándo. ¿Sí? Bueno, el ministerio apostólico dice aquí, es capacitado por Jesucristo, es un ministerio de entrega total. Es un ministerio de entrega total. ¿Sí? No hay medias tintas. El ministerio apostólico es un ministerio capacitado por Jesús y es un ministerio de entrega total. ¿Sí? Total. Vamos a ver en la Biblia, Filipenses 4:12, ¿qué dice aquí, sabes? Sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Así es. Ustedes lo han visto. Pueden ir a lugares donde no les ofrecen ni un vaso de agua. Pueden ir a lugares donde, qué hermoso, nos ofrecen hasta desayunar. Pueden ir a lugares, o sea, se sufre. Esta es la unción apostólica, se sufre. Sí, yo luego oigo, ¿quieren irse a misiones? Todos queremos irnos a misiones. ¿Cuáles? Hermanos chavos, cuando no hay agua, no hay... ¿Cómo? Decía una misionera que yo conozco que estuvo en África, que puras de lo que les daban, lo que les dan a los cerdos aquí, dice, es lo que nos daban de comer. Todo con gorgojos. Todo el alimento que llega allá, dice, todo era descompuesto. Todo nos lo daban de comer, gorgojos. Me acostaba en la vil tierra, en la tierra. No, son misiones. Sí, se sufren misiones. Esto es lo que está diciendo aquí el apóstol. Esa es la unción apostólica. Sé vivir, sé estar humillado, dice ahí. Pero nos dice mi alma y ya queremos el castillo aparte. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Ay, me dijo hasta lo que me voy a morir. Ay, me dijo que ya no me quiere aquí en este territorio. No que nos quiera. Si nuestro maestro Jesús, había lugares donde no lo aceptaban. Dice, maestro, no nos quisieron recibir, dicen sus discípulos en ese lugar. Pide, Señor, ¿quieres que pidamos que caiga fuego del cielo y los extermine a todos? Y Jesús les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no vine a perder las almas, yo las vine a ganar. Ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Sí? Que les caiga fuego, que los extermine. No. Ejemplo de algunos misioneros con unción apostólica, lo han de conocer, es muy famoso, ya murió, ¿sí? David Wilkerson, un misionero famosísimo, con una unción profética tremenda, y hay un libro que se llama La Visión de él, de hace muchísimos años. Habló acerca de lo que le mostró el Espíritu Santo en Nueva York, que todo se ha estado cumpliendo. ¿Qué dice? Cari, ¿qué dice? Estoy cansado de la música que hace saltar a los jóvenes en lugar de doblar las rodillas. Así es. ¿Qué dice allá en la otra, Sabi? Ten cuidado con cualquier mensaje que te quita la convicción de pecado, que produce en ti flojera espiritual, que te relaja suavemente y que te dice al oído, todo está bien. Todas estas frases tranquilizantes provienen de un falso evangelio. Papá Dios siempre, Él es bueno, nuestro Dios es bueno, es misericordioso, es tardo para la cólera, papá Dios nos ama. Pero siempre nos va a estar advirtiendo, porque nos ama. Él siempre nos va a estar puliendo, Él siempre nos va a estar capacitando, Él siempre nos va a estar purificando, siempre. Hasta que llegamos a la madurez. Pero Dios siempre va a estar trabajando con nosotros, siempre. ¿Sí? Entonces siempre el evangelio, ¿verdad? Siempre tiene que venir con una exhortación, edificación, consolación.
Siempre. Nos tiene que levantar, nos tiene que avivar, nos tiene que decir qué tenemos, qué somos. Porque traemos una antigua naturaleza, porque traemos cosas que no le agradan a Dios y las tenemos que quitar, las tenemos que quitar. Ese es el evangelio, lo que sale. ¿Sí? ¿Qué dice, hermano? ¿Se lo ve? Ya los pastores pentecostales no me invitan a predicar, ya no me presentan sus púlpitos, ya no me prestan, sí, perdón, sus púlpitos, les puedo ofender a sus ovejas, predicándoles temas como el arrepentimiento y el pecado. Se irían de la iglesia y eso no les conviene, les afecta sus ingresos. Pesos. ¿No es una gran verdad? Es verdad. ¿Verdad? Más nosotros los pastores tenemos a la familia frustrada. Ay, no nos ofendamos. Así lleguen tarde. Pero el evangelio ofende. Sí. Lo dijo el apóstol Pablo. El evangelio nos ofende. ¿Sí? Pero tengamos a San Jesús en su nicho. Hermano Jesús ahí, tengamos a la hermana Sabi en su nicho. No le digamos nada, pues ustedes saben que son los que más diezman. Son los que más ofrendan. Pero las cuentas que hay que entregar. Sí, eso estamos aprendiendo hoy. ¿Cómo es la unción apostólica? La unción apostólica jamás, nunca va a estar sobre el dinero, jamás, nunca. Nunca. Porque quien la sostiene es Jesús. O bueno, Jesús no sostiene sus 5 ministerios. Porque si Él los llama, Él los va a sostener. Él los va a capacitar. ¿Sí? Jamás, nunca. Yo soy de esa postura, yo respeto todas las posturas. A mí no me gusta, nunca me ha gustado que les pongan su nombre en los sobres. Jamás, nunca. Yo no quiero saber si diezman, si no diezman. Jamás estaré detrás de las familias. Bueno, aquí me conocen, ¿o no? Mi amada Silvi. Mil y Noé. ¿O yo les ando haciendo auditoría? Yo conozco a mis amados pastores. Una vez me dice mi mami de uno que fue su pastor, digo, estaba en cama y enferma, dice, me vino a mí ver mi pastor, le dije, ay mami, qué bueno que te vino a ver hace años. No, hija, me dijo, la vengo a ver hermana Lenita para decirle que lleva tantos diezmos que no deposita. A ver si cuándo se va a poner al corriente. Yo le digo a su mamá, pues mejor no hubiera venido. ¿Sí? Estamos hablando de la unción apostólica. De eso estamos hablando. ¿Sí? Ah, no tenemos para viaje, pues ustedes salen. Nosotros salimos, ¿saben? Que gesta gastos, o no sé qué gesta gastos. Que gesta gastos. ¿Sí? Nosotros vamos hasta el estado de Morelos y hemos ido hasta Tepancingo, hemos ido y se gesta gastos. ¿Sí? Y yo siempre le digo a los pastores, si pueden, si tienen, si les es posible, denos una ofrenda. Si no, no se preocupen. Vemos cómo llegamos, vemos cómo le hacemos, ¿sí? Pero eso es lo que estamos viendo, que es la unción apostólica. Ahora aquí están los muchachos, les pido extra o les hago un anuncio, ya nos toca ir a Morelos, depositen tanto porque saben, o nos toca ir, ¿verdad que no? Yo luego les digo, el día que no haya, pues no iremos. Pues yo creo que es el Señor el que nos lleva, pues el Señor proporcionará, y si no, no iremos, señores, y se detiene la salida. Nos hemos echado varios coches, es que se da tan lejos el viaje, son 2, 3 días que andamos por acá y para allá. Un coche, ocupamos luego otro coche, luego ocupamos, hay veces que luego no teníamos ni en qué irnos, ¿verdad? Y mira, pero nunca Dios nos ha dejado. Entonces, siervos amados, no pongas tus ojos en el dinero. La unción apostólica jamás, nunca va a poner sus ojos en el dinero, jamás, nunca. Grábate eso. Nunca. Hubo una sierva que un tiempo dejó de venir con nosotros.
Y a mí me entregaron una profecía y me dijeron, va a regresar. Y todos los diezmos los tiene guardados y se los va a entregar íntegros. Y así como que, wow, ¿verdad? Me sonaba la profecía como que muy wow, digo yo. Y cuando regresó, me dijo, quiero verla. Le dije, sí. Y saca todos los sobres. Aquí están mis sobres desde que los vi hasta ahorita. Entonces, jamás, nunca, nosotros tenemos que andar detrás de eso. ¿Eso nace de dónde? De tu corazón. En tu corazón nace si quieres diezmar. En tu corazón nace si quieres ofrendar. En tu corazón nace si quieres dar a misiones. Es en tu corazón. No es en otra cosa. ¿Es en nuestro? Corazón, Ahí nace. donde se queda toda decisión. ¿Sí? Nace en él. Corazón. Dice. ¿Qué dice Cari? Cuando veo la iglesia en el Nuevo Testamento, observo que 1. No tenían edificios imponentes, no tenían evangelistas pagados, no tenían mucho dinero, no tenían organización, no lograban estar en la TV y mendigar. Pero te voy a decir qué hicieron. Ellos pusieron al mundo patas arriba, cabeza abajo, lo revolucionaron. Y me avergüenza ser parte de la iglesia de hoy, porque creo que es una vergüenza para un Dios santo. Muchos de nuestro regocijo consiste en aplaudir, cantar y pasarlo bien. Y enseguida estamos hablando toda la tontería y todos los disparates del mundo en el púlpito. Tremendo. Así es. Ya murió. Y murió de una forma fea. Venía en su coche y un tráiler pasó sobre su coche. A esa edad. Súper usado por el Espíritu Santo. Son cosas que no nos entendemos nosotros. ¿Por qué murió? Estaba viendo todo esto y estaba en contra de lo que estaba sucediendo. Ahí está. En el 2011 murió. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Ahí, hermano Jesús, ¿qué dice? Hace 18 años el Espíritu Santo me llevó a establecer una iglesia en el corazón de Times Square. En Nueva York. Ok. Bueno, todos saben que fue muy usado. Papá Dios lo mandó a las pandillas de Nueva York. Y de ahí, ¿verdad? Se convirtió Nicky, ¿verdad? Y pues Dios lo usó poderosamente a David Wilkerson. Un maestrazo en la palabra, un profeta muy conocido y un maestro en la palabra. Muy entregado. Totalmente. De hecho, Dios daba clases, era maestro de Cristo para las Naciones. Pues era muy conocido él. Y Dios lo usó poderosamente en la unción apostólica. Nunca se dijo apóstol, nunca se dijo profeta, nunca se dijo maestro. Sin en cambio, fue usado grandemente por el Espíritu Santo. Terminaron con la hermana Catherine Kuhlman. Bueno, dice ahí los apóstoles. Vamos a ver cómo se... De trabajo para la próxima, por favor, ustedes me van a sacar más misioneros. Los que ustedes les muestre el Espíritu Santo, me traen su biografía, me dicen yo saqué de tal misionero, de tal apóstol, ¿verdad? Que muchas, por ejemplo, mujeres que también son usadas en la unción apostólica, ¿verdad? Que son mandadas a varios lugares. ¿Cómo Dios las ha usado? Los apóstoles, ¿existen los apóstoles del Padre? ¿Qué fue? Jesucristo, Hebreos 31:1, Pastor Jesús, Hebreos 31:1, ¿sí? Los apóstoles del Padre, ¿sí? ¿Qué fue? Jesucristo, apóstol de Yahweh. Hebreos 31:1, ¿qué dice? Hebreos 31, no está mal. 31:1. Que no más diga hasta al 13. Ajá, 13. Sí, búsqueme, hermano Jesús. Bueno, No está mal en esa figura. Sí, tengo 13.1. 3, Ajá, por favor. Es 3:1. 13. 13. Es 3. Es 3:1. Hebreos 3:1. Ajá. Es que le aumentó el 1. Porque es que hace rato
Ajá. Por tanto, hermanos santos, Ajá. participantes del llamamiento. Ajá, así es 3.1. ¿Qué dice? 3.1 dice, por tanto, Ajá. hermanos santos, Ajá. participantes del llamamiento, ¿verdad? Celestial. Dice la otra parte que no alcanzo a leer, dice Considerad Ajá. al apóstol y A ver, déjela que la lea a la muchacha. a ver, Lo leo escrito. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Así es. Bueno. Entonces, el apóstol del Padre. Apóstoles del Cordero Jesús, ya lo sabemos, los 12. ¿Sí? Ujú. Y los apóstoles del Espíritu Santo hasta ahorita. Los que dicen que no hay apóstoles, pues se les contradice, porque los apóstoles del Espíritu Santo siguen hasta ahorita. ¿Sí? Bueno, entonces la unción apostólica continúa, siempre ha existido, que nosotros no le queramos reconocer, esa es otra cosa, pero siempre ha existido. Sí, muchos dicen que no puede ser una unción en una mujer, yo respeto, pero siempre digo, Dios usa, yo siempre he dicho que Dios usa a quien Él quiere, ¿eh? Él ve a una persona dispuesta, ¿verdad? Por ejemplo, le puede decir a Rocío, quiero que vayas al pueblo fulano de tal, y levántame una obra ya. Señor, tú sabes que yo no puedo hacer eso porque el concilio me va a super reprobar, yo soy mujer. No, la Biblia dice que el Señor ve ¿qué? Espíritus. El Señor solo ve espíritus, Él ve espíritus dispuestos. Por ejemplo, a usted, hermanita, ¿verdad? Yo le puedo decir, quiero que vayas a la escuela fulana de tal y allá les vas a dile a la directora, organízame una clase ahí con todas las maestras. No, yo no puedo hacer eso, Señor. Entonces, el Señor busca espíritus. Él busca espíritus dispuestos. Dispuestos. ¿Sí? Eso es lo que el Señor quiere. Papá Dios busca espíritus dispuestos. Y es lo que estamos viendo de la unción apostólica. Muchas veces hemos fluido en esa unción y Dios nos ha usado de una o de otra forma. Y lo que el Señor quiere es esparcir el Evangelio, esparcir, dar a conocer, dar buenas noticias. ¿Sí? Sí. ¿Le puedo cambiar? ¿O sáquenle una foto? Los que quieran sacarle una foto. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Sáquenle una foto. Pero sí sale como Pero que bueno, sí, salió bien de blanco, pero- Que de hecho todo esto lo van a tener en tu manual. no se ve, creo. Mejor no lo saco. ¿No se ve? pero- Sí, ¿sacaste la meta? Sí. Ah, que se las pase, diga. Sí. Bueno, dice, los apóstoles que son Guerreros. punta de lanza, son usados para abrir caminos, confrontan el pecado, la idolatría, la brujería, el satanismo, estamos terminando la religiosidad y muchas cosas más. ¿Sí? Ustedes lo están viviendo. La unción apostólica va y confronta, y confronta. Por eso son, ¿qué dice? Guerreros. Son guerreros. ¿Verdad? Se les hace una manifestación y corren todos. ¿A dónde van? Pues si ustedes son la comitiva. Es al contrario, sobres. ¿Verdad? Porque es en el nombre de Jesús que se tienen que ir. No es de que les pidan permiso. Yo siempre les digo, no pidan permiso, se tienen que ir. Porque, ¿te quieres ir? ¿Cómo te llamas? Y que le llamas, estamos dialogando. Oye, ¿y por dónde entraste? ¿Y qué? Ay, ¿y quién te dio permiso de entrar? Pues a ver, nos sentamos para hacer interrogatorios, o sea, se van porque se van. Que Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador, Jesús es nuestro Maestro, Jesús es el que nos envía y en su nombre dice la palabra.
echaremos fuera demonios y en su nombre, no es en nuestro nombre. Sí, es en su nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. ¿Sí? Se confronta el pecado, dice ahí, la idolatría, la brujería, el satanismo, la religiosidad. La unción apostólica siempre va a confrontar, siempre. Aunque nos enojamos, nos sentimos mal. Yo me acuerdo cuando yo llegaba así a los eventos apostólicos, me acuerdo que se me acercó un apóstol y me dijo, ay, sierva, mire, yo veo que a usted Dios la usa bien fuertemente. Dios la quiere usar más, me dijo. Pero usted es bien emocional. Para todo se siente. Dios la quiere usar, pero pues usted es bien emocional. Y yo, ya ve, le dije que era bien emocional. Ya ve, ¿verdad que Dios no se equivocó? ¿Sí? Nos confronta, siempre nos va a confrontar. ¿Ya ven? Que ya nos sentimos las últimas Coca-Cola. Tiene que venir. A ver, humildad. Humildad. Porque acuérdense, contra quién nos confrontamos, contra las fuerzas del mal. ¿Sí? Entonces, aprendamos, yo siempre les digo, aunque nos digan que somos tapetes, aprendamos, descendámonos. Descendámonos. Es que la pastora Irma no puede hacer el aseo. ¿Por qué no puede hacer el aseo? Es que el pastor Jesús no puede barrer, pero ¿por qué no puede barrer? ¿Por qué no podemos lavar el baño? Pues si todos somos iguales. Así es. Tenemos una honra, sí, tenemos una honra gracias a que Dios nos usa, pero somos servidores, ¿o no somos servidores? Así es. Todos somos servidores. Por eso no hay, por eso ese distanciamiento y esa distinción no hay unanimidad. Todos somos iguales. Confrontamos la idolatría. Siempre vamos a confrontar. Ay, no venimos a quitarle sus imágenes. Como muchos dicen. Es que ya nosotros ya no tenemos imágenes. No, venimos a enfrentar la idolatría, que es la que le quita a Dios su lugar. Así es. Llegamos, yo he llegado a la casa de personas, más de los jóvenes, o sea, tienen toda la serie así, anteriormente verán las películas que tenían ahí, pero todas las series ahí, pero no tenían una Biblia de estudio. Pero si gastaban su dinero para eso, o lleno de pósters, pero no tenían un devocional. O sea, dándoles el primer lugar a otras cosas, ¿en lugar de qué? Darle el lugar a Papá Dios. Darles el lugar a otras cosas en lugar de darles el lugar a quién? A Papá Dios. Siempre. Ahí dice, enfrentan la brujería, la religiosidad, la brujería. ¿Verdad? Que metemos cada cosa a la casa. O que cargamos las cositas, ¿verdad? Eso no, quítate eso. Ay, ¿a poco es malo, mami? Por favor, investiguen. Yo siempre les digo, ¿por qué no investiguen? Más ahora que está tan avanzada la ciencia. Investiguen. Cualquier regalo, cualquier cosa que les den. Si esto lo pueden meter, lo pueden traer. Brujería, satanismo. Tengo amigos de la Santa Muerte, pero no pasa nada. Sí pasa, señores, sí pasa. Porque ellos adoran a otros dioses, porque ellos se meten con otros dioses. ¿Cómo van a hacer? Es que son mis super cuates, no pueden ser tus cuates, tus amigos, porque adoran a otro dios. Ok, que todo esto dice ahí, confronta. Confronta. ¿Sí? Con eso terminamos. Para poder confirmar, y leemos todos, por favor, Sani, Hechos 17, 22 y 23, Pastor Jesús, 19. ¿Pero puede leer? Sí, aquí está la letra. Hechos 19, 23 a 41. Y, hermana, sí, Gálatas 2, 13, 17, Cari, 3 de Juan. Luego que sigue Silvi, Judas, 1000, Corintios. Luis. Sí, Luis. Primera de Corintios 3, 1 al 13. Juana. Y hermana Juanita, Primera de Corintios 5, 1. Así digan.
primero Dios. ¿Sí? Y cuando las tengan todos me dicen para que con esto cerramos. Y para que nos metamos en meditación para poder orar. ¿Sí? ¿Qué dice, hermana Sari? Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Ok, gracias. Entonces, el apóstol dice que vio que eran muy ¿qué? Religiosos. Religiosos. Les dijo, yo observo que son bien religiosos. Tienen aquí, tienen allá, pero pues aquí la adoran. Son religiosos. ¿Qué dice Hechos 19? Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía plata, templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahí ya no me lo lea. A ver, explíquemelo. Okay. Porque usted se no sabe ese pasaje. ¿Qué es lo que estaba confrontando el apóstol Pablo? Bueno, la idolatría estaba haciendo que los artífices que hacían las figuritas, él decía que de hecho pues no eran hechos precisamente por manos de ellos, que no les Les traía un beneficio. un beneficio alguno, una riqueza. ¿Qué, pues, ¿qué confrontaba? La idolatría. La idolatría. Ajá. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrestado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vio que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Más ahí, ya no me lo leas más. ¿A qué estaba confrontando? A la hipocresía que La tenían. hipocresía. Estamos viendo lo que se está confrontando. Nos estamos viendo. ¿Sí? Bueno, a ver. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlo. Se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrios, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero. Hasta ahí, dime a quién estaba confrontando. Pues, quería poner en primer lugar, ¿no? ¿Qué estaba confrontando? Sí, está bien lo que dijiste, está bien, pero ¿a qué estaba confrontando? Pues igual al... El mal. Sí, pero ahí dice, ya lo leíste, que se sentían que se sentían en primer lugar, ¿no? Ajá. Que querían el primer lugar. sí, súper importante, Superioridad. superioridad, ¿sí? Entonces estaban confrontando ahí, ¿sí? ¿Qué apóstol? Porque lo que leyeron aquí fue el apóstol Pablo, y ahí ¿qué apóstol? Juan. Juan. Entonces, eso estaba confrontando.
los que les gustan los primeros. ¿Cómo se llama esa enfermedad? ¿No? Vamos a hablar de esa clase. Pero mientras, dígame todos cómo es. Ok, que les gustan los primeros lugares. Ok, Judas 1:11. Pues, ¿vamos bien? Lo que estaban confrontando. ¿Qué dice? Hay de ellos porque han seguido el ejemplo de Caín. Por ganar dinero se han desviado como Balaam y como Coré. Ok, ¿qué Mueren estaban confrontando, Silvia? a los dioses. No. ¿Qué estaban confrontando? Ya lo leíste. A ver, otra vez. Hay de ellos porque han seguido el ejemplo de Caín por ganar dinero y se han desviado. ¿Qué estaban La avaricia. confrontando? La avaricia. La avaricia. ¿Sí? ¿Seguimos? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dime qué estaba confrontando. La división. La división. La división. Primera de Corintios 3:1-13. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andéis con hombres, porque diciendo el uno, Ya, hasta ahí yo no me la sigo leyendo. ¿Qué estaba confrontando? que se, o sea, se sentían, podríamos decirlo que Sí, podríamos decirles que contienda. contiendas, Celos. celos, Que son carnales, dice. ¿Sí? La envidia. Todo eso. 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Qué estaba confrontando? Fornicación. Pureza sexual. ¿Sí? Bueno. Gracias por los que nos ven en las redes, les bendecimos. No se pierdan estas clases, estamos aquí en Atlacomulco, México. Bendiciones.